Pues bueno, muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Ámbar Varela, soy directora ejecutiva de Evaluación de Políticas Públicas de ONG Contraloría Ciudadana y pues les quiero dar la más cordial bienvenida y agradecer su asistencia a este que es el primer evento temático de rendición de cuentas organizado por ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas. Nos sentimos muy complacidos de celebrar estos primeros 10 años de trabajo promoviendo la participación activa y responsable de la ciudadanía. Les cuento que hoy es un día muy especial y quisiéramos compartir con todos ustedes un proyecto que hemos realizado durante varias temporadas. El resultado de este trabajo se ve reflejado en el portal Testimonioteca, el cual ofrece a los usuarios información pública para su consulta y difusión en forma de testimonios públicos. El portal tiene el objeto de ser un complemento útil e indispensable al desempeño de la figura del testigo social. En él consideramos la importancia y los logros obtenidos por una de las figuras de representación ciudadana más activas y, sin embargo, aún poco visible. En la muestra del trabajo realizado por ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, reconocemos el esfuerzo de cada representante que trabaja en figura de testigo social. Por ello, los invitamos a que se asuman como suyo este esfuerzo que pretende fortalecer los canales de comunicación entre gobierno y ciudadanía. Y sin más, me gustaría reiterarles lo complacidos que estamos de contar con su participación, así como iniciar formalmente con las actividades programadas para esta nuestra ventana ciudadana de acceso a la información pública. Bienvenidos y bienvenidas. Por muchos años, la sociedad civil en México quiso intervenir para solucionar los grandes problemas del país. Pasó largo tiempo hasta descubrir que las acciones de uno son valiosas, pero que solo las acciones en conjunto dan la fuerza. Desde hace 10 años, convocamos a expertos en contrataciones públicas para participar como testigos sociales, contribuyendo con acciones que enriquezcan este sector. Además, trabajamos para organizar a la ciudadanía sumando aliados a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Con publicaciones, capacitación y difusión empoderamos a la ciudadanía. Pero también nos interesa fortalecer directamente al gobierno, evaluando, monitoreando y acompañando su quehacer cotidiano. Nuestra fortaleza proviene de los esfuerzos representados en la organización. A todas y a todos, gracias y felicidades. Y si aún no formas parte, contamos también contigo, ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas. 10 años fomentando la incidencia de la sociedad civil. Muchas gracias, muy amables. Muy buenos días a todos ustedes. La verdad es que es muy agradable para un servidor después de algunos años, por ahí de alrededor de 40 como servidor público, tener la bellísima oportunidad de compartir con ustedes desde este lado, pues las experiencias, las vivencias y todo lo que esto implica ser representante en este caso de ONG Contraloría Ciudadana como testigo social en las compras públicas. Me voy a permitir dar lectura a este documentito, esperando que se pueda captar correctamente lo que se pretende y lo que está contenido en él. Dice: Testimonioteca, una ventana ciudadana de acceso a la información pública. La ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, AC, es una organización de la sociedad civil con experiencia tanto en la participación y ejecución de proyectos de testigo social, acompañamiento ciudadano, evaluación de políticas públicas, así como la realización de trabajos de investigación y difusión sobre estos temas. Durante el año 2011, realizamos un proyecto de investigación denominado El Testigo Social, experiencia de incidencia de la sociedad civil en la gestión pública,
con el propósito de obtener un panorama en torno al desempeño de esta importante figura de participación ciudadana en nuestro país. En esta investigación destacamos la relevancia de la emisión del testimonio público por parte de los testigos sociales al término de su intervención en los procesos de contratación pública. Según nuestra interpretación, los testimonios son instrumentos fundamentales que contribuyen a los fines del gobierno abierto, pues permiten revelar la conducción de determinados procesos de contratación mediante un compromiso ciudadano en términos de legalidad y transparencia. Además de funcionar como una herramienta que permite transparentar el comportamiento de determinados procesos de la administración pública, los testimonios contienen experiencias metodológicas y técnicas, entre otras variantes de gran utilidad, que ayudan a conocer el desarrollo de procedimientos de compras de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas. Como sabemos, los testimonios tienen por destinatarios a la Secretaría de la Función Pública, a las dependencias o entidades a cargo de la contratación, así como a la sociedad civil o a la ciudadanía en general. Principalmente su difusión se da a través de portales institucionales, además de los sitios electrónicos de organizaciones que participamos en la figura del testigo social. Los artículos 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, precisan que las dependencias o entidades encargadas de las contrataciones en donde participan testigos sociales deberán publicar los testimonios emitidos. Sin embargo, la volatilidad de esta información es una constante, sobre todo a partir de fenómenos como el cambio de administraciones en la gestión pública o la renovación de los portales electrónicos gubernamentales. Por obvias razones, estas circunstancias derivan en la dispersión de los testimonios y, por ende, en el extravío de importante información. Si bien esfuerzos como el de Compranet mejoran la disponibilidad de estos datos, es cierto que no se trata de ejercicios comprensivos. En este contexto, la testimonioteca puede entenderse como un resguardo del rico acervo testimonial de la experiencia de los testigos sociales. Se constituye como un ejercicio indispensable de divulgación de información sistematizada. A partir de la recolección, organización y publicación, los testimonios se encontrarán fijados en este portal para su consulta permanente y además gratuita. Por tanto, creemos que este espacio digital, sin ninguna duda, contribuye al desarrollo y profesionalización de esta figura de participación ciudadana. En este sitio, asimismo, buscamos dar una respuesta a la necesidad de generar datos abiertos, focalizados y accesibles para la ciudadanía en general. Perseguimos un propósito genuino, acorde a los fines del gobierno abierto y a la transparencia focalizada, a partir del cual se busca promover y fortalecer los canales de comunicación entre instituciones y ciudadanos. En principio, el sitio incorpora testimonios obtenidos en portales electrónicos de dependencias o entidades en las que ha participado el testigo social, en procedimientos de contratación pública. La información contenida en la testimonioteca se encuentra sistematizada de modo tal que permite una consulta idónea. La organización de los documentos tiene dos niveles de consulta. 1. Considera la búsqueda de testimonios a partir de información relacionada con el procedimiento de compra atestiguado, legislación en la materia, nombre del procedimiento, número de licitación, dependencia o entidad y nombre del testigo social. 2. Considera la búsqueda de los testimonios a partir de palabras clave que nos remiten a los campos de nombre del procedimiento, número de licitación y nombre del testigo social. Es en esta razón que nos acercamos a usted el día de hoy, con la intención de invitarle a sumarse a este esfuerzo con sus opiniones, comentarios y sugerencias
que creemos pueden enriquecer el contenido de este proyecto llamado Testimonioteca. De manera muy particular, deseamos contar con la colaboración de todos los testigos sociales mediante la aportación de los testimonios que haya emitido desde el momento de su registro para integrarlos al acervo que estará disponible al público. El resultado final de este ejercicio será una propuesta novedosa de acceso a la información pública que destaca las mejores prácticas de la y los especialistas en contrataciones públicas dedicados a este ejercicio ciudadano. Sabemos de antemano que este esfuerzo fortalecerá el trabajo desempeñado por todos y cada uno de los testigos sociales, así como de los servidores públicos y otros profesionales relacionados con las contrataciones públicas. Muchas gracias. Ahora le voy a pedir a mi compañero, el licenciado Luis Enrique Pérez, que haga propiamente la presentación del portal, que nos cuente cómo funciona del sitio, cuál es su relevancia para que todos lo conozcamos. Adelante, Luis Enrique. La importancia del portal radica en ser un acervo que busca reunir la experiencia completa de los testigos sociales. Nos interesa mucho destacar todos los aspectos de esta figura de participación ciudadana. Por eso el portal se divide en apartados muy concretos, muy sencillos, a partir de los cuales se busca dar cuenta de, primero que nada, qué es el testigo social. El testigo social, como lo entendemos, es un mecanismo de participación ciudadana en la gestión de contrataciones públicas con un diseño institucional que favorece la incidencia de la sociedad civil en la adecuada construcción de la acción pública en la materia. El siguiente apartado destaca también cómo creemos que se asume este portal para la ciudadanía, cuál es su importancia. Como un sitio de consulta, este portal busca contribuir al desarrollo y profesionalización de la experiencia de los testigos sociales. Los archivos aquí compartidos nos remiten a la experiencia de la participación de cada testigo en su papel de representante de la sociedad en los procedimientos de contrataciones públicas. ¿Por qué nos interesa destacar los testimonios? Como habíamos mencionado, este portal se deriva de una investigación realizada en 2011 que se llama el testigo social, experiencia de incidencia de la gestión pública, de la sociedad civil en la gestión pública, perdón. Y a partir de esa investigación desarrollamos la importancia, ¿no?, de los testimonios. ¿Por qué los testimonios públicos? A raíz de la participación en los procedimientos de contrataciones públicas, el testigo social emite un testimonio público. Los testimonios incluyen observaciones y recomendaciones formuladas por los testigos en uso de las atribuciones que las normas le confieren. Como un rasgo trascendente de los testimonios, las conclusiones reflejan la opinión de cada testigo social sobre el desarrollo del procedimiento atestiguado. Las opiniones señalan los aspectos relacionados con las variantes de análisis inherentes al atestiguamiento, como son la legalidad, la transparencia y la imparcialidad del procedimiento realizado. En suma, creemos que los testimonios emitidos por cada testigo social son una fuente valiosa de información, puesto que en cada uno de ellos se encuentra vertida la experiencia de participación de este representante. El siguiente apartado es un banco de recursos. En este banco de recursos principalmente colocamos toda la legislación que considera la participación de los testigos sociales, por ejemplo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento, la Ley de Obras Públicas, su reglamento, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, las más recientes, Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley de Hidrocarburos, en donde también se menciona al testigo social.
Actualmente contamos con 2 publicaciones, estas 2 publicaciones que les mencionábamos, que son El Testigo Social, experiencia de incidencia de la sociedad civil en la gestión pública, realizada en 2011, y la cual pues hasta el momento creemos es la única en su género, la primera investigación en torno al testigo social. La segunda es participación ciudadana y combate a la corrupción, y los sitios relacionados que les mencionaba es el de la Secretaría de la Función Pública, los lineamientos también de la participación de los testigos sociales, el comité, el portal del Comité de Testigos Sociales del Estado de México, y bueno, así como los espacios que han designado las distintas dependencias en donde ha participado el testigo social, como por ejemplo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde pues además de compartirnos las bases y los proyectos de las convocatorias, también nos hace accesibles los testimonios. Posteriormente tenemos el directorio de los testigos sociales que se encuentran registrados ante la Secretaría de la Función Pública, así como los que se encuentran registrados en el Comité de Testigos Sociales del Estado de México. Por el momento son los únicos 2 registros que se encuentran activos en el país, aunque sabemos que ha habido participación en otros estados. Posteriormente tenemos un espacio de contacto en donde, además de nuestro aviso de privacidad, ponemos al alcance de cualquier interesado un buzón, ya sea para hacer comentarios, sugerencias, cualquier aclaración, o en todo caso contactarnos para compartir sus testimonios. Bueno, vamos al acervo. El acervo está organizado en testimonios federales, de dependencias del ámbito federal, como son Administración Portuaria Integral de Mazatlán, Aeropuerto de Ciudad de México, Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Todas estas hemos identificado que han tenido la participación de testigos sociales, así como en el ámbito estatal, pues también tenemos la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México, entre algunos otros. Acá abajo estamos considerando a la más reciente, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y posteriormente pues tenemos organizados por la normatividad que se aplica en la materia. En este caso es las normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estamos organizando la información de los testimonios a partir, como mencionábamos, del nombre del procedimiento de la licitación, el número de la licitación, la dependencia, el testigo social que participa, la fecha de publicación del testimonio y pues el archivo disponible para su descarga. Los archivos son completamente íntegros, como fueron entregados a la dependencia y a la Secretaría de la Función Pública, o en su caso pues al Comité de Registro del Estado de México. Me gustaría destacar el caso de Pemex, en donde pues bueno, se encuentra organizado también de distinta manera. Por el momento tenemos una distribución a partir de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y la Ley Pemex. En este caso, como verán, también los testimonios los tenemos organizados del más actual al más antiguo. Por acá, uno de los procedimientos de Pemex de 2013 nos da cuenta de un procedimiento que se llama procura de equipos y materiales de construcción, montaje, preparación para el arranque y pruebas
entrenamientos y puesta en operación y pruebas de comportamiento para las unidad isomerizadora de pantanos hexanos. Aquí participó la Academia Mexicana de Auditoría con un testimonio pues, de fecha de junio del 2015. Hemos identificado un número aproximado de 51 dependencias y entidades gubernamentales en los ámbitos, en el ámbito federal, en los cuales ha participado el testigo social. Sin embargo, hasta el momento no hemos podido conseguir todos los testimonios emitidos a partir del 2004. Sin embargo, pues les hacemos la invitación para que nos hagan llegar los testimonios que descubran, ustedes testigos sociales, que no se encuentran localizados en este portal. Además de esta organización, tenemos una búsqueda rápida para ingresar, por ejemplo, alguna palabra clave. En este caso, podríamos poner la palabra buque, ¿no? Pensando en a lo mejor algún procedimiento realizado por Pemex. A partir de esta búsqueda, encontramos todos los procedimientos que a partir de esa palabra clave que se encuentra en el nombre del procedimiento de la licitación, nos puede arrojar el buscador. Por aquí tenemos algunos casos de Pemex Refinación, sobre todo, y Pemex Exploración y Producción, ¿no? En donde participaron los ingenieros Fernando Dablantes Camacho, David Shields Campbell. En esta misma búsqueda rápida podemos accesar también a partir del número de la licitación o el nombre del testigo social. Y bueno, este portal pretende, pues sí, constituir una herramienta de acceso a la información, pero también queremos compartirles, queremos regalarles este portal en su versión pues transportable, ¿no? Para todos aquellos dispositivos inteligentes que utilicen el sistema Android. Ya tenemos arriba la aplicación, la pueden buscar con el nombre de Testimonioteca, la pueden descargar y es bastante ágil, bastante simple de usar. También tiene una organización similar a la del portal, y en esta aplicación, además, ustedes, si son testigos sociales, pueden a lo mejor estar en el procedimiento y estar consultando alguno de los procedimientos anteriores a el que ustedes están atestiguando, ¿no? Por ejemplo, si están en un procedimiento de medicamentos del IMSS o del ISSSTE, pueden consultar el procedimiento anterior, ¿no? Si es que participó el testigo social, y para saber más o menos en qué términos se dio la contratación. Bueno, esta aplicación esperemos también la puedan descargar desde aquí. Se pueden conectar a la red más allá y poder descargarla desde aquí y llevársela pues a sus casas, a su trabajo. Por el momento sería esta la presentación del portal. Para seguir con esta presentación, vamos a dar inicio a nuestra mesa de análisis sobre el tema del testigo social. Quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Carlos Hernández. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, gracias a Contraloría Ciudadana, felicitaciones por sus 10 años de trabajo. Como bien hacía en la presentación, actualmente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, acabamos de terminar la implementación de 2 proyectos que se llevaron a cabo entre los últimos 3 años, y en donde tuvo una relevancia muy particular porque fueron proyectos globales, en donde México participó. Fueron proyectos globales
que junto con India, y estaba potencialmente también se iba a llevar a cabo en Rusia y en China, pero las condiciones políticas, y ustedes se imaginarán, ya no pudieron llevarse a cabo. Pero además su especial relevancia también radica en que esto fue gracias a una contribución que da la iniciativa privada, y la iniciativa privada desde Siemens, lo cual también reviste una relevancia, porque pues muchos de ustedes seguramente conocen la situación de Siemens no solamente en México y en el mundo, y derivado de sanciones internacionales de la comunidad internacional, le piden a Siemens invertir en diferentes proyectos que promuevan la transparencia, la probidad, tanto en el sector privado, al interno, como en las contrataciones públicas. Y es ahí donde la oficina en la cual estamos ahorita elaborando, que es la Oficina de Contralor y Delito, pues presenta una serie de proyectos y se encarga de la implementación global de estos. Creo que ya está, ¿verdad? Y les llamamos iniciativas de integridad. Son dos proyectos. Uno era enfocado a la probidad en las contrataciones públicas mediante una asociación público-privada, y otra era incentivos para la integridad corporativa y cooperación intersectorial. El segundo hablaré mucho menos y lo resumo en este momento porque me enfocaré más al primero, pero en este segundo vimos la necesidad no solamente de combatir la corrupción desde cómo se ve generalmente la relación público y la relación privada. También hay corrupción entre privados, también hay afectaciones entre privados y también hay una preocupación entre privados de este fenómeno. Y en este proyecto, por ejemplo, en este componente del proyecto, lo que nos dimos cuenta es que hay una necesidad de que haya acciones de parte de algunos entes del sector privado en realizar un mecanismo de cumplimiento, lo que se conoce como compliance, mecanismos de due diligence, pero son aquellas empresas que tienen la capacidad de infraestructura y la capacidad financiera para hacerlo. Y aún principalmente son aquellas en donde los directores o los CEOs son los que realmente están comprometidos con este tema. Fuera de ello, se ve la necesidad, pero muy poco se está haciendo. Y además, muy poco se está haciendo en una asociación con el sector público. Es decir, esta colaboración se da cuando, de esta colaboración de prevención y de combate a la corrupción, se da cuando ya hay un caso de corrupción que se ha cometido, cuando es de un dominio público mayor, cuando está la relación principalmente entre el público y privado y no necesariamente entre las dos entidades privadas. La que sigue, ahí perdón. Bueno, el proyecto de contrataciones públicas pues se fundamentó en el artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Por qué se escoge México en estos proyectos? Pues México tiene una especial relevancia en cuanto a la convención, es en Mérida donde se abre a la firma de los estados parte en el año 2003. Siempre México ha estado buscando tener una participación en todo lo que está desarrollando en estas acciones. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es la encargada de dar cumplimiento a esta convención. ¿Cómo le damos cumplimiento? Buscando, apoyando a los estados parte en implementarla, desde reformas legales, pero también implementarla en la parte operativa. Y eso es lo que estábamos buscando aquí también. México ya tenía una serie de marcos legales reformados a partir y desde antes de la firma y ratificación de la convención, pero lo que también nos hemos dado cuenta, y no solamente en México, sino en otras partes del mundo, es que no se están haciendo vivenciales las convenciones. Las convenciones se ven como un ente abstracto, internacional, que no necesariamente se les está dando una aplicabilidad. Y esto es también lo que buscábamos con los proyectos. El artículo 9 de la convención es aquella que ve todo el tema de las contrataciones públicas, que solicita a los estados parte tener un régimen de contrataciones públicas en donde esté basado por criterios objetivos y predeterminados, tales como la calidad, la oportunidad, la eficacia y la capacidad de ofrecer. ¿Quiénes estaban en este proyecto? También fue algo que nosotros al final del proyecto se nos reconoció, porque a diferencia de India, nosotros habíamos buscado tener
el nivel más alto de interlocución para estos proyectos, no solo en el sector público, que generalmente es mucho más accesible en nuestro caso, sino también en el sector privado. Y teníamos el mandato también en este proyecto de llevar a cabo el ejercicio en 3 órdenes de gobiernos diferentes, lo cual nos dio una amplia gama de oportunidad de ver cómo eran las contrataciones públicas en estos órdenes. Uno era en la Federación, otro era en el Estado de Puebla y otro en el Distrito Federal. Un dato muy relevante para nosotros, por ejemplo, en el Estado de Puebla, pues las compras son centralizadas y nos permitía ver muchas diferencias en cuanto a cómo están el régimen a nivel federal y a nivel Distrito Federal. Por eso está la función pública, por eso está la Secretaría de Relaciones Exteriores, por eso está la PGR, aunque aquí la PGR siempre fungió como observador, está la Contraloría del DF y está la Secretaría de Finanzas y Administración de Puebla. Y por el lado del sector privado, nos dimos cuenta también, a diferencia de India buscó empresas en particular, muy pocas asociaciones con las cuales pudo implementar estos proyectos, muy pocas de estas empresas estaban interesados y de alguna medida también nuestros compañeros de India pues tenían una gama de participantes menor. Aquí, dada la relevancia, porque también hay que decirlo así, el tema es muy sensible, realmente no veíamos un espacio de oportunidad con las empresas, lo vimos con las cámaras. Con las cámaras, porque ese fue ahí donde arropamos todos los ejercicios que tuvimos que hacer, que fueron en algunos casos de catarsis real, ¿no? Para poder generar la confianza en el sector privado, para poder generar la información y poder desarrollar los productos. Estuvo Concamín, estuvo la Cámara de la Construcción, que el fenómeno a ellos el fenómeno de la corrupción les afecta muchísimo en el sector de la construcción. Estuvo la Canaíbe y en algunos casos algunas asociaciones farmacéuticas que trabajaron cosas muy puntuales. La siguiente, por favor. Teníamos 3 grandes actividades nosotros. Teníamos que hacer un diagnóstico a los marcos legales de estos 3 órdenes de gobierno, teníamos que desarrollar unas líneas bases y teníamos que implementar una estrategia de capacitación. Todo esto sirvió para generar una serie de manuales a nivel internacional. Hoy hay 2 manuales, uno en contrataciones públicas y otro en integridad corporativa, en nuestra página de UNODC global. La siguiente, por favor. Difícilmente, por ejemplo, se documentan los actos de corrupción, o sea, tenemos muchos mecanismos, como el testigo social, tenemos mecanismos como Compranet, tenemos mecanismos en Puebla, por ejemplo, en DF, de participación ciudadana mediante la Contraloría. Hay una serie de mecanismos electrónicos, etcétera, pero que aún así se están dificultando la documentación del acto de corrupción, y es lo que no permite a las instituciones tampoco atender aquellos casos debidamente, ¿no? Otro que nos llamó mucho la atención, por eso lo ponemos ahí, había un alto grado de legitimidad cuando comentamos cuando estudiamos los casos. Básicamente en ninguno de los 3 órdenes de gobierno, al año, había más del 3 al 5% de impugnaciones en los procesos de contrataciones públicas, es decir, el sector privado legitimaba anualmente los procesos. Es ahí cuando vamos estirando nosotros y vamos sacando información del por qué no. Obviamente porque hay un temor, obviamente, por ejemplo, en el caso de la construcción, ustedes saben, hay 2, 3, 4, 5 obras representativas por lo oneroso que son, y 3, 4, 5 empresas que realmente pueden participar a desarrollar la obra, y pues no se avientan a impugnar si ven alguna situación. En algunos casos son onerosos también los procesos de impugnación, entonces realmente las empresas lo que hacen, pues ya que quede así el fallo, y pues vamos a ver a participar en el otro. También de una manera muy poco ética, las empresas impugnan para hacer un retraso en los procesos. Esto creo que esto fue una parte muy esencial de nuestro diagnóstico. No solamente fue darle una responsabilidad al sector público, también darle una responsabilidad al sector privado, porque eso también es lo que, a diferencia de otros instrumentos internacionales, nos mandata la Convención, y ese es su valor agregado a la comunidad internacional, es promover
una corresponsabilidad entre todos los actores, y este ejercicio también es parte de la corresponsabilidad, no solamente como dice nuestro representante Antonio Macitelli, para que haya un acto de corrupción se necesitan dos, ¿no? El que corrompe y el que es corrompido, y los dos tienen una cierta responsabilidad. Este diagnóstico lo que buscó es encontrar esos áreas de oportunidad y atender de los dos lados. Fue un trabajo muy largo en el que hicimos, en el que tuvimos que sensibilizar a los dos sectores. Por primera vez se sientan a comentar estos temas, por primera vez se empiezan a discutir, y todos estos puntos que yo estoy comentando ahorita lo reconocen los dos sectores. Ahora, en algunos casos también hay dolo para cometer el acto de corrupción, pero también nos dimos cuenta que en otros casos es una deficiencia del conocimiento técnico. Por ejemplo, en Puebla, que son centralizadas, son 10 personas quienes compran, y ellos compran así compran lápices como compran chalecos antibalas. Entonces es humanamente imposible realmente conocer los temas técnicos de todo ese endamaje que genera las contrataciones públicas. En Distrito Federal también había deficiencias en cuanto a las capacidades técnicas. Entonces, vaya, no todo realmente es porque las personas quieran generar el acto de corrupción, seguramente unas sí, y muchas, pero otras también había una deficiencia técnica. Los cambios de gobierno, por ejemplo, lo que tarda en la gente en conocer las diferentes normatividades, porque además en los casos estatales o locales, pues hay que conocer el marco legal estatal y además del marco legal federal para los fondos, cuando se utilizan fondos federales. Se cambian a las personas, no hay mecanismos reales de civiles de carrera, y entonces pues empiezan de nada muchas veces. Técnicamente también una deficiente planeación, una incapacidad técnica, financiera, operativa de parte de las empresas para cumplir el contrato, también lo que genera muchas deficiencias. La que sigue, perdón. Y en el caso del testigo social realmente todo es perfectible. Tuvimos muchos comentarios en cuanto al testigo social, mucho más del sector privado, como son aspectos de que quisieran que tuvieran mayor capacidad de coerción, quisieran que tuvieran mayor voz, mayor voto. No obstante, sí reconocer aquí desde Naciones Unidas que el mecanismo a nivel internacional lo hemos reconocido como una buena práctica, que ya tiene también sus años de implementación, que seguramente hay otros, habría que generar algunas evoluciones. Los mismos testigos sociales lo han visto de esa manera, pero también se le reconoce el mecanismo a la federación. Por ejemplo, en DF se tiene sí la participación ciudadana desde la Contraloría, pero bueno, la parte del testigo social lo que veíamos es que eran gente especializada, ¿no? Gente especializada en donde tenías que tener como dos niveles de especialización. Uno es en cuanto a tus conocimientos de contrataciones públicas y otro es en cuanto a tus conocimientos técnicos sobre lo que vas a atestiguar. En Puebla, por ejemplo, no hay un marco legal necesariamente, ni de participación ciudadana ni de Contraloría. Hay una mención por ahí en todo su marco de licitaciones, muy vago, y esto también sirvió en estos proyectos para que los tres órdenes de gobierno intercambiaran conocimientos, mejores prácticas. En Puebla lo que sí no se logró, porque obviamente se requiere mayor tiempo, pero sí se generó ahí la inquietud de qué mecanismos ellos podían implementar, si algo como lo que está haciendo Ciudad de México o algo mucho más especializado como lo que tiene Federación. Su impedimento realmente mucho creo es su estructura en cómo están las compras públicas, ¿no? Y en la parte de centralización muchas veces pues no le permite generar muchas acciones. Algo también importante y que sirvió mucho para la comunidad internacional es la propia legislación mexicana ya tiene mecanismos de prevención y combate a la corrupción. Realmente no generamos algo innovador, no porque no supiéramos o realmente no era necesario. Realmente lo que hicimos era fortalecer lo que ya se tiene. Un ejemplo, en los marcos legales, muchos de las líneas bases que generamos, a los que entrevistamos, incluso el servidor público desconocía mucho el marco legal. Las causas, pues muchas veces decían, soy nuevo, y eso nos sirvió el ejercicio para identificar ese rezago.
En algunos casos, estos cuestionarios se levantaron cuando hubo el cambio de gobierno del Distrito Federal y del caso de Federación. Y ellos decían, había un cambio drástico en el personal, o sea, muchos eran nuevos y no todos tenían el conocimiento técnico necesario, algunos pues, ya estaban ahí por algunos años. En temas de prevención y combate a la corrupción, por ejemplo, desarrollamos temas como es el estudio de mercado, de comentarles a los especialistas que tenían que hacer el estudio de mercado y cómo el estudio de mercado servía para prevenir y combatir la corrupción. Fue algo innovador para ellos. ¿Por qué? Porque su estudio de mercado, todos, prácticamente todos, y perdón si involucro aquí a todos, pero realmente fue algo generalizado, pues nos comentaban que levantaban el teléfono 3 veces, pedían precios y ese era su estudio de mercado. Y realmente no había una metodología. Pemex estaba implementando ahí unos lineamientos para generar un estudio de mercado con una metodología mucho más acotada, pero fuera de eso nosotros no alcanzamos a ver mayores iniciativas. El sector privado, pues aún obviamente el sector privado no está obligado a conocer seguramente el marco legal, pero si vas a participar en una contratación pública, pues yo creo que sí es necesario que la gente que está participando conozcan los mínimos. Y el sector privado desconocía muchas cosas, desconocía, por ejemplo, y es ahí también donde esta herramienta es muy útil, la ley anticorrupción en contrataciones públicas, después de un año de haberse publicado y de entrar ya en vigencia. Se desconocía y no se estaba utilizando esta norma. Vaya, unimos todo lo que encontramos para realmente proveerles tanto al sector público como al sector privado las mismas herramientas que ellos ya habían generado, pero que no necesariamente estaban implementando. Les dimos toda una visión, había un componente muy bonito, bueno, para mí se me hacía que generaba mucha enseñanza, muy visual, en donde, por ejemplo, presentábamos imágenes, había una casa muy rústica, pero la imagen de la fotografía llamó mucho la atención porque algo que resaltaba en esa fotografía era la dirección de la casa, que cual estaba en una hoja de papel y estaba pegada en un árbol. Y esa casa tenía también contratos con el gobierno de muchos millones de pesos. Entonces hacía un trabajo también de reflexión en cuanto a la responsabilidad entre el sector privado también, y decir, ¿tú crees que una empresa que tiene unos contratos de muchos millones de pesos está realmente haciendo su función dentro de la ciudadanía? ¿Que en una empresa me debería de generar empleos? ¿Que en una empresa me debería de generar una mejor calidad de vida en las zonas, alrededor de la zona donde está constituida? Seguramente todo estaba procedimentalmente correcto para esas contrataciones, pero también ahí empieza la corresponsabilidad de esas empresas, pero no estaba bien. Eso indicó indicios de una investigación que se generó y que realmente encontraron actos de corrupción en esa contratación pública. Había mucho tema de reflexión también para el sector privado, de que realmente cuáles son los efectos negativos de la corrupción y cómo ellos debían de tener también esa corresponsabilidad. La siguiente. Bueno, rápidamente ya para terminar, porque creo que ya me agarré un poco de tiempo, algunos números. Tuvimos alrededor de poco menos de 600 participantes en las 3 órdenes de gobierno. En Puebla, por ejemplo, no nada más participaron las 10 personas que generan la contratación pública, sino las demás áreas de las dependencias que solicitan las contrataciones a esas 10 personas. Y hubo también ahí una catarsis muy interesante, porque lo que ahí enfocamos es decirles, tú tienes cierta obligación ante quienes van a generar realmente las contrataciones públicas, porque ellos no tienen conocimiento total. ¿Por qué? Había una queja muy grande en que los técnicos de las dependencias, digamos seguridad pública, pues nada más pedía los chalecos y básicamente todas las descripciones iban dirigidas a una marca. ¿Por qué? Porque es la misma marca que compra siempre, porque es la que ya conocen de buena calidad, etcétera. Y estos requisiciones eran regresados por la área centralizada de compra. Entonces, ahí había todo un rezago de tiempo y una queja entre uno y otro de la deficiencia también de uno y otro para generar las compras públicas,
¿Qué pasaba? Llegaba un momento en donde, los que compran, pues básicamente ya compran de acuerdo a cómo le está llegando la requisición y no se atienden a ver también por todo el exceso de trabajo objetivamente las bases de la licitación. En este tema la mayor parte fue sector público. Realmente tuvimos, bueno, no es comparable el sector privado en cuanto a participación, pero a nosotros sí nos fue relevante porque, por ejemplo, en Canaíbe, gracias a la participación, bueno, seguramente se les dio tips y estaba ya en el proceso porque no fue seguramente determinante, pero en la evaluación que se generó sí decían algunas empresas que se animaron a volver a participar en contrataciones públicas, por ejemplo, gracias a la capacitación que nosotros dimos. La siguiente. Bueno, esa es la experiencia que nosotros tuvimos aquí en Naciones Unidas. Realmente a nivel internacional hay una preocupación muy grande por la corrupción en las contrataciones públicas, porque es el área de oportunidad muy grande, y además por el impacto negativo que esto puede generar a la sociedad. O sea, son los espacios, es el procedimiento que mayor preocupa a Naciones Unidas. Agradecimos a Siemens, aún así después de sus actos que hoy en día se están investigando, también esta colaboración. Siemens sigue invirtiendo, Siemens se dio cuenta hasta dónde cayó, a lo más bajo que cayó, y hoy trata de levantarse. Siemens está promoviendo, y sin que esto se lave seguramente la culpa, pero hoy en día Siemens está promoviendo una forma de hacer negocios de una manera íntegra, y le está tratando de decir a sus pares que también haciendo negocios de manera íntegra se gana. Entonces eso creo que también es parte de ser reconocible, además de la problemática que ellos tengan. Yo hasta aquí llego y agradezco a todos ustedes. Le voy a dar la más cordial bienvenida a la maestra Mariana Campos, y ella nos va a hablar un poco sobre el proyecto Métrica de Transparencia en Obra Pública. Muchas gracias y adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Actualmente en México Evalúa estamos realizando una métrica de transparencia para los proyectos de obra pública. Todavía no está terminado, está en curso de investigación, y desde luego la parte de contrataciones públicas es una parte central de este estudio, es una parte central del diseño del índice, ya que está planteado en 3 vertientes o en 3 fases de cómo nosotros estamos viendo los proyectos de obra, que es la fase previa a la contratación, la fase de la contratación pública y la fase de todo lo que ocurre después de la contratación pública. Estamos cada vez más convencidos de que es muy importante abordar los temas de manera integral, es decir, el proyecto de obra generalmente lo hemos estado viendo fragmentado. Unas instituciones están a cargo del diagnóstico de las necesidades de la obra o de las necesidades que haya que atender, que como respuesta se toma la decisión que se haga una obra. Otras instituciones están encargadas de la contratación o de supervisar esas contrataciones. Otras instituciones están encargadas, por ejemplo, de la evaluación o de la auditoría de esos contratos. Entonces, lo primero que vemos es que existe una cierta fragmentación de todo este proceso de obra pública. Y nos damos cuenta que eso le resta efectividad a la obra, le resta efectividad a, digamos, a que no contamos con las obras que requerimos o contamos con obras que se realizan a precios mucho más altos de lo que debieran, o que tenemos simplemente obras de mala calidad. Entonces, hemos visto que el proceso de contrataciones públicas es central porque sí tiene relación, o si este proceso no es íntegro, sí motiva la realización de obras innecesarias. Es decir, una vez que se logra dirigir un proceso
y se logra de manera frecuente, desorganiza todos los demás procesos de una obra. Entonces, bueno, antes de proseguir me gustaría nada más recordar con ustedes cuál es el objetivo de una contratación pública. O sea, porque a veces nos metemos al tema y olvidamos como esta parte básica tan importante. O sea, una contratación pública lo que requiere o lo que busca como objetivo es encontrar el mejor postor para llevar a cabo una adquisición, una contratación, es decir, el que ofrezca la mejor calidad al mejor precio. Entonces, cuando una contratación se dirige, cuando una contratación pierde este objetivo y quienes la supervisan o la llevan a cabo no están representando este interés social, porque es un interés social, los mexicanos queremos que se contrate a los mejores postores. Cuando el funcionario o incluso participantes del sector privado pervierten este objetivo, no solo vamos a tener instituciones débiles, no solo vamos a motivar que quienes ocupen esos lugares, de pronto sea más bien gente que está buscando el que se hagan más obras de las necesarias, sino además vamos a afectar la competitividad de nuestra economía. Ese es un hecho. O sea, el gobierno es un demandante importante de bienes y servicios y va a inyectar o no incentivos a la meritocracia, va a inyectar o no incentivos a promover la innovación, a promover la eficiencia de los bienes y servicios. Cuando se dirigen estos procesos, inyectamos lo opuesto, ¿no? Entonces, digamos que la integridad de estas contrataciones es fundamental para tener instituciones públicas fuertes y fundamental para tener una economía competitiva. Entonces, esa es un poco la inspiración de México Evalúa al hacer este proyecto. Creemos que la transparencia es un aspecto indispensable de esta integridad o para cuidar esta integridad, no es lo único, tiene que haber otras dimensiones como es la parte de la sanción, cuando los actos de corrupción son descubiertos, hay evidencia de esto, deben ser castigados y además debemos también pensar en figuras de contrapeso, como viene siendo el testigo social. Entonces México Evalúa está haciendo este estudio en donde la transparencia es el eje central en cada una de estas fases que yo les comentaba, en donde nos interesa que por un lado se transparente más información de la que se transparenta actualmente. Hemos estado participando en el debate público de hacer de incrementar la transparencia y que hayan más información sobre estas contrataciones. Todavía nos hace falta abordar ese paso, es decir, todavía no tenemos, por ejemplo, mucha información sobre las adjudicaciones directas, que vendría siendo el proceso no competitivo para contratar servicios o hacer obras. Entonces tenemos que promover que haya cada vez más procesos competitivos y los que no sean tienen que por lo menos rendir cuentas sobre las decisiones que se tomaron, sobre los precios, sobre las condiciones de los contratos, que pues actualmente la adjudicación directa es un proceso muy opaco, comenzando por las excepciones a la licitación, es decir, la ley nos establece que el proceso que debe elegirse primeramente es la licitación, que es el proceso competitivo, y puede exceptuarse por diversas condiciones, que parece ser que esas son bastante amplias, también habría que revisarlas, pero una vez que se exceptúa, se lleva a cabo un dictamen para poder exceptuarlo. ¿Por qué? Porque no va a haber un testigo social en este proceso, porque sin probarlo estamos asumiendo que quien se va a contratar directamente es ese mejor postor de que yo les platicaba, y actualmente estos dictámenes y estas justificaciones todavía no son públicas, cuando las mejores prácticas internacionales establecen que esta flexibilidad que se tiene en las instancias públicas para, por razones justificables, tener que hacer adjudicaciones directas, debe ser compensada con una apropiada transparencia y rendición de cuentas.
Entonces, todavía hay una lista de documentos y de información que todavía no son públicos y que no están generando los incentivos para que las contrataciones públicas sean íntegras o para que terminen en decisiones que le inyecten eficiencia a nuestra economía. Por otro lado, tenemos también el tema de la implementación, es decir, una vez que ya superamos, o en algunos casos donde ya está superado el debate sobre qué debe ser público y qué no, hay que pensar en cómo se implementa. Entonces ya tenemos la información legalmente o normativamente transparente, pero a la hora de que se implementa, tenemos que ver en la práctica si realmente es transparente. Todos los que nos hemos dedicado a esto sabemos que a veces la accesibilidad de la información, la oportunidad con la que se publica, vienen siendo factores que en la práctica determinan si esa información puede ser utilizada o no, y entonces el mecanismo de transparencia ejercer, digamos, o no el poder que tiene. En ese sentido, creo que este proyecto del testigo social es muy importante, porque ahí pues ya estamos hablando de estos procesos competitivos que son las licitaciones, ya estamos hablando de una figura que es una buena práctica a todas luces que haya testigo social, pero pues quizás la información todavía no era suficientemente accesible. Ahora que está esta testimonioteca, bueno, tenemos muchas más opciones para utilizarla y eso mejora la accesibilidad. Y al mejorar la accesibilidad se reducen los costos de hacer uso de esa información para todos los usuarios e interesados y eso promueve una demanda por esta información de los testigos sociales, promueve la participación ciudadana y bueno, eso es algo sin duda positivo. Yo creo que existe todavía varios aspectos que reflexionar acerca de esta implementación de la transparencia en el tema de contrataciones públicas. Me gustaría referirme a Compranet, esta herramienta que sin duda nos transparenta mucha información, pero que se tiene que repensar su accesibilidad. Existe, bueno, además de su accesibilidad, también cómo está incidiendo esta implementación en la integridad de las contrataciones. Hemos revisado el sistema y nos hemos dado cuenta que alguna de la información que está ahí, los documentos que se suben en cada uno de los procesos de licitación, pues solamente nos aparece la última fecha de modificación y la última versión del documento, si es que así lo decide la unidad compradora. Entonces, si hay una modificación alguna de los documentos públicos, como pueden ser los fallos, las actas de juntas de aclaraciones, pueden sufrir cambios sin que el sistema le notifique a los demás participantes, pueden sufrir cambios y solamente subirse la última versión y se pueden ocultar las demás versiones. Entonces, a pesar de que en la ley esta información es pública, en la práctica, pues si algo se modifica varias veces, solamente vamos a ver la última versión. Entonces, termina habiendo opacidad. Por eso se vuelve tan importante no solo el diseño de la política pública, sino su implementación. Y nosotros en este índice estamos considerando ambas cosas. El diseño en la normatividad de qué nos permite y qué no nos permite, qué se permite y qué no se permite dar al público desde el punto de vista normativo, y dentro de la implementación, qué tan accesible es en la práctica, ¿no? Porque pues en el caso de Compranet hemos notado que sí tiene estos problemas que terminan generando opacidad en la práctica. Otro aspecto que nos parece muy importante es el tema de la evaluación, el tema de la auditoría y cómo se nutre el sistema de contrataciones públicas. Sentimos que hay pocos indicadores sobre, digamos, de monitoreo de esta operación. Hay poca evaluación y volvemos a lo mismo, a Compranet. ¿Compranet es efectivo o no? ¿Qué opinan los usuarios de Compranet? ¿Hay encuestas de opinión a usuarios? No hemos visto esa información publicada, no hay un ejercicio regular de esto. Me parece que por ahí hay un ejercicio que hace la COFEMER, pero es exclusivo para el registro
los usuarios en Compranet, pero no en sí para todo el proceso. Entonces yo creo que hay un área de oportunidad muy grande, incluyendo a los testigos sociales, de poder monitorear y evaluar la efectividad de estas herramientas para poder nutrirla al proceso y generar una mejora, ¿no? Yo creo que eso se vuelve algo elemental. Entonces, pues bueno, en el índice que nosotros estamos preparando, desde luego estamos incluyendo estas dimensiones para poder retroalimentar el proceso de contratación pública y también como una medida de transparencia, es decir, parte de ser transparentes es que los propios sistemas tengan sus indicadores sobre su desempeño y sus indicadores sobre los resultados y la efectividad que tienen para cumplir con sus objetivos. Entonces, pues esperamos tener nuestro índice publicado en los próximos meses y seguramente invitaremos a muchos de los que están aquí presentes, haremos una convocatoria pública y nos va a pues dar mucho gusto poder retroalimentar este proceso de contrataciones y en general la hechura de la obra pública, porque es algo que sin duda necesita México, ¿no? No sé si incluso este evento se haya hecho a propósito aquí, pero los que conocen un poco del tema sabemos lo que simboliza este monumento en el tema de las contrataciones públicas, un monumento que si bien qué bueno que se conmemoró el bicentenario y todo, pero bueno, pues es un ejemplo de una muy mala gestión de un proyecto de obra pública y desde luego la contratación también fue inadecuada. Vale la pena destacar que quien inició este monumento con la realización del proyecto ejecutivo fue una empresa que se llama III, que es una empresa del Estado. Y esta empresa, pues cuando una empresa del Estado hace un proyecto de obra, no tiene que cumplir con la ley de obra pública, ¿no? Y eso nos hace pensar mucho de que, bueno, pues hay unas excepciones a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la participación de testigos sociales, pues que tenemos que más bien repensar y abrir más espacios a la rendición de cuentas y a la participación de figuras que hacen contrapesos como es el testigo social, pues para evitar que tengamos obras tan caras, ¿no? Creo que el presupuesto de esta obra se fue de 400 millones a 1,200, entonces estamos parados en un monumento de 1,200 millones de pesos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ahora le voy a dar la más cordial bienvenida al licenciado Ernesto Gómez. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues nos pusimos de manteles largos por una muy buena razón. 10 años se dicen rápido y se dicen fácil, pero la verdad es que en el contexto de organizaciones de la sociedad civil, pues cuesta un poquito llegar a los 10 años, sobre todo cuando el contexto pues es muy favorable, como ustedes que vienen aquí, ciudadanos responsables, organizaciones e instituciones públicas internacionales que nos apoyan, como la Oficina de Naciones Unidas, pero también muchas veces muy bajo la lupa de otras expresiones que pues ven muy de cerca el trabajo que desarrollamos y que hacen bien en cuestionarlo, en criticarlo, pero también nos trae bastante presionados, bastante muy a la orden del día para tratar de llegar a eso que se nos pide como sociedad civil. Esperamos de verdad poder estar llegando a esto. Gracias a Carlos, gracias a Mariana, definitivamente sus participaciones pues hacen un buen marco para poder empezar, precisamente porque vemos que es real el involucramiento de ciertos sectores, el involucramiento de esta relación para buscar una especie de gobernanza alrededor del tema de contrataciones públicas, aunque realmente nos enfrentamos a, como bien ustedes sacan en su diagnóstico, un tema que es más bien oscuro, que es incompleto, que está fragmentado, decía Mariana. Y por el otro lado, pues este trabajo incesante, este trabajo que diferentes organizaciones como las y los testigos sociales que nos acompañan el día de hoy, pues están realizando, pero en tan diferentes frentes, en tantos espacios específicos, que muchas veces hace pues muy difícil dar un golpe contundente o avanzar específicamente en un tema. Pues ya lo veían ustedes ahí en nuestro video conmemorativo, pues es esta serie de granitos de arena, de paladas, de acarreos de arena que van sumando y que esperamos pues
nos den la fortaleza para construir esta área de interés público pues de la mejor manera para enfrentar los embates permanentes de asuntos como la corrupción. La verdad que mi participación en esta mesa, en este contexto, pues está sobrada, y más porque es tremendamente inmerecida. Yo creo que hay muchas más personas a las que hay que agradecer, y por eso quiero tomar un pequeño momento para hacer mención del maestro Sergio Rivera Sánchez, quien durante este proceso de 10 años de ONG estuvo capitaneando el barco por un largo tiempo. Es un gran ejemplo, una gran inspiración. Le voy a pedir si se pone en pie para que podamos darle un aplauso. Y por supuesto, como el adalid de la experiencia y de lo que se tiene que hacer en testigo social, al ingeniero Arturo Peñalosa Sánchez, nuestro director ejecutivo de atestiguamiento. Un aplauso también. Gracias a Luis Enrique Pérez, gracias a Marco Antonio Torres. Yo sé que son muchas horas de desvelos, también muchas horas de frustraciones interminables en la internet, llamando a personas, llamando a dependencias públicas, tratando de compilar esta testimonioteca. No es nada fácil, no es nada sencillo, y como bien dice Mariana, la transparencia ya está dada, porque el artículo 26 nos decía el licenciado Santos, dice que todos los testimonios deberán ser públicos y que deberán estar en la internet. Pues cuando uno se acerca a esto dice que maravilla, pero eso no quiere decir que estén ahí constantemente, eso no quiere decir que cuando se cambia el portal, que cuando se actualiza va a permanecer. Eso no quiere decir siquiera que aunque esté ahí mencionado, el archivo electrónico adjunto realmente esté. Entonces, pues gracias Luis, gracias Marco por este extraordinario proyecto. De verdad que espero que siga teniendo frutos, y a todas las y los testigos sociales de verdad nuestra invitación a que podamos complementar este esfuerzo colectivo. Quien encuentra observaciones, comentarios y demás, pues también es importante, ¿no? Todo es perfectible, decía Carlos. El propósito de organizar una jornada temática sobre rendición de cuentas, que es lo que estamos haciendo, es bien contextualizar diferentes esfuerzos de la sociedad civil, de organizaciones públicas internacionales, privadas, que están trabajando sobre el tema, y también, por supuesto, pues mostrar un poco de lo que Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas está realizando al respecto. ¿Y para qué hacemos esto? Lo estamos haciendo que a 10 años lo último que queremos es autocomplacernos en lo que hemos logrado o lo que hemos realizado, sino más bien como para dar pie a un ejercicio de autoexamen, una crítica constructiva de hacia dónde vamos. Y por eso es muy importante preguntarnos en testigo social qué ha hecho Contraloría Ciudadana o qué ha logrado. Podríamos irnos por la parte más sencilla y decir, pues hemos hecho tantos atestiguamientos, hemos estado en tantas dependencias, ¿no? En contraste con otros testigos sociales, vamos a estos o vamos a aquellos. Yo creo que esa es una medida muy pobre, en realidad no nos aporta mucho, en realidad eso no nos diría tanto. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a investigar al testigo social, cuando uno se acerca a conocerlo, pues es cierto que es un mecanismo de suyo limitado, que es un mecanismo que solamente ingresa casi excepcionalmente a las contrataciones públicas, aunque estas licitaciones en las que está participando el testigo social sean muy relevantes o sean muy significativas. Entonces, tratar el tema como de que participamos mucho, como de que participamos en muchos lugares, pues me parece que no es el enfoque más correcto. Claro, en esto se admiten comentarios y se admiten observaciones. Si alguien cree que eso es importante, pues también podemos platicarlo. Entonces, ¿qué tendría que hacer el testigo social? Y por eso nosotros lo entendemos como un mecanismo de participación ciudadana en la gestión pública. Es decir, ¿hacia dónde tiene que llegar? ¿Cuál sería su propósito de incidencia? Si es un mecanismo de participación ciudadana, ¿qué quiere cambiar? ¿Qué quiere transformar? ¿Qué quiere lograr en nuestra función pública? Y pues por supuesto que nos encantaría que el testigo social fuera más, que estuviera más extendido, pero esas son cosas que podemos ir logrando más adelante. Entonces, ¿qué queremos lograr con el testigo social? Y entonces hay otra tentación muy frecuente cuando hablamos de testigo social. Pues ¿cuántas personas han metido a la cárcel? Pues ¿cuántos procedimientos administrativos se logran
con el testigo social. Pues, ¿cuántos escándalos mediáticos han logrado Contraloría Ciudadana en 10 años? Pues ninguno. Y es que la naturaleza de la intervención ciudadana en este caso no es tanto en el esfuerzo de pues, dar una visibilidad o de transparentar el tema, como sí lo logra por su parte la testimonioteca, sino es una tarea del día a día, es una tarea de combatir en el sitio, en el tiempo, en el lugar, y de trabajar con mucha seriedad y con mucho profesionalismo ahí donde se nos designa para participar en una contratación, para garantizar, para tratar de prevenir y de controlar la legalidad y el buen desempeño, el buen desenvolvimiento de las instituciones públicas y de los licitantes en ese proceso concreto. Entonces, pues el tema, creo yo, es mucho más difícil y pues ojalá herramientas como el índice nos ayuden a descubrir qué más tendría que medírsele o qué más tendríamos que saber sobre el desempeño del testigo social, pero por principio de cuentas, y espero que coincidan conmigo, el testigo social tiene que hacer bien su trabajo, tiene que dar lo mejor de sí ahí donde está designado, y tomarse muy en serio su trabajo empieza por reconocer que su tarea es una función pública en la cual está representando a la sociedad civil mexicana y que por eso ya debería de ser suficiente para tomarse muy en serio lo que está realizando en esa oportunidad. Entonces, yo de verdad creo que eso es un poquito de lo que les quiero comentar de lo que estamos haciendo en Contraloría Ciudadana. Para empezar, pues a mí me dio mucho gusto llegar ya hace unos años a la organización, porque era una organización que tenía, por ejemplo, un código de ética, ¿no? Y no solamente tiene un código de ética, sino que tiene un código de ética especializado para la labor de atestiguamiento de los que realizamos, ¿no? De sus representantes. Y pues bueno, esto sería suficiente, podría parecer bueno, porque hay quizá otros espacios donde no sucede esto. Pero más allá de eso, yo quiero valorar y quiero distinguir el trabajo que se ha realizado para que a partir de estos códigos de ética, el general y el específico, podamos desarrollar manuales de procedimientos sobre cómo debe de comportarse un representante del testigo social ONG Contraloría Ciudadana, no solamente de manera genérica, sino también por cada una de los tipos de procedimientos en los que llegamos a participar. ¿Cómo debe de comportarse el representante en adquisiciones? ¿Cómo debe comportarse el representante en obra pública? ¿Cómo debe de comportarse en ley de Pemex? Y yo creo que el ingeniero Peñalosa ya está trabajando en cómo debe comportarse en los nuevos espacios, asociaciones público-privadas, la IFETEL y bueno, otros espacios en los que seguramente estaremos incursionando. ¿Por qué es necesario tener líneas y tener normas? Porque si somos una organización que ya afortunadamente está llegando a 10 años, pues lo menos que debería de ser es poder perseverar y poder pervivir como una organización hacia el futuro, y el hecho de contar con sus normas, con sus lineamientos, con sus formas de participación es importante. Y pues bueno, esto aclaramos, por supuesto, no fue idea nuestra, sino de otras organizaciones que antes que nosotros lo hicieron. Entonces, pues ahí se ve cómo este mecanismo pues también va evolucionando, no necesariamente solo en su aspecto normativo o institucional como lo podemos percibir, sino también como los propios actores se están desempeñando hacia el interior. Y pues para poder conocer más cómo trabajamos en Contraloría Ciudadana con el testigo social, pues nos hemos metido un poco también a investigar, a saber, a conocer de qué se trata. Ya se mencionó varias veces el trabajo de investigación que culminó en aquel primer libro, Advertencia, y esperamos contar con su participación. Viene una segunda edición, donde será muy necesario actualizar perspectivas y sobre todo poner en tela de juicio qué de ese libro todavía es vigente actualmente. Entonces, si ustedes como observadores de los procesos, como analistas, como instituciones, como propios testigos sociales, tienen algo que decir hoy y que sea pertinente para volver a analizar el mecanismo, la figura, pues creo que será muy oportuno que estemos en contacto para que este segundo, el testigo social, pues venga debidamente robustecido, debidamente fortalecido. ¿Qué más? Pues no solamente quedarnos
con nuestra participación en la figura, sino poder pensar que testigo social, como cualquier otra figura de participación ciudadana, ya Carlos nos decía, las Contralorías Ciudadanas, por ejemplo, pues forman parte de lo que puede ser un interesante catálogo de figuras, de elementos, de mecanismos y herramientas que ya tenemos y de las que podemos echar mano para construir esto que está haciéndose actualmente, que al parecer se está tomando ya por fin en serio, es diseñar una política pública en combate a la corrupción en México. Entonces, pues no es cosa de empezar de cero, no es cosa de empezar a ver qué se nos ocurre o cómo inventamos el hilo negro. Hay muchas cosas que ya están funcionando, entonces la idea es cómo incorporar estas herramientas en un sistema que pues tenga ese orden, que tenga esa funcionalidad y que permita, por tanto, llevarlo a espacios donde no lo habíamos percibido. Por ejemplo, que el testigo social esté en los estados, ¿no? Que tenga en una forma diferenciada, en una versión ajustada, se pueda implementar en los grandes gobiernos municipales que tienen los mismos grandes problemas de contrataciones públicas que tiene una dependencia federal o una entidad. Entonces, esto lo estamos articulando alrededor de una plataforma a la que también les invitamos a sumarse, a conocer y a ver, que se llama Yo contra la corrupción. En Yo contra la corrupción estamos convencidos de que el enfoque de esta política pública anticorrupción tendrá que ser de prevención por un lado, pero por el otro también de corrección de las instituciones públicas. Y quizá esa palabra es la que más nos falta, es de la que menos hemos hablado, porque podríamos seguir sancionando corruptos y podríamos realizar cualquier cantidad de actividades preventivas, pero mientras no se transformen las instituciones públicas, seguimos teniendo espacios susceptibles de corrupción, teniendo riesgos de corrupción claramente identificados, pero que no nos llevan directamente a transformar instituciones. Entonces, en Yo contra la corrupción vamos en ese sentido y por eso pues traemos la experiencia del testigo social para poder complementar esta visión. ¿Qué nos hace falta y qué también es muy necesario? Pues la idea con la que comenzaba, que las organizaciones de la sociedad civil seamos al mismo tiempo que los canales de la ciudadanía, pues también seamos los pioneros o los elementos más fuertes de una cadena de rendición de cuentas sobre lo que nosotros mismos hacemos, sobre nuestro objeto social, sobre las actividades que realizamos, sobre la lógica y la dinámica de nuestras actividades, de nuestros programas, de nuestros proyectos. Y por eso, pues en primer término, este proyecto de Testimonioteca creo que es un esfuerzo a favor de esta rendición de cuentas de la organización, es decir, abrirnos a la ciudadanía para que conozca, por una parte, lo que realiza la ONG, pero también para que lo pueda retroalimentar, también para que lo pueda comentar, también para que lo pueda objetar, porque no estamos, el hecho de que seamos representantes, el hecho de que estemos en un papel específico, no nos vuelve incorregibles, no nos vuelve perfectos, no nos vuelve la representación suma y no modificable de la sociedad civil, para nada. En realidad, estos esfuerzos de transparentar nuestra propia labor tienen que conducir a una labor crítica, a una labor de retroalimentación sobre lo que estamos realizando como organizaciones de la sociedad civil. De eso nos hemos dado cuenta en los últimos años y pues bueno, creo y espero que la Testimonioteca sea eso para nosotros como organización, pero también para la labor del testigo social. Pero de qué manera nos van a retroalimentar, de qué manera nos van a conocer y de qué manera nos van a criticar si ni siquiera conocen el mecanismo y si ni siquiera conocen el trabajo que realizamos. Entonces, pues bueno, aquí está un primer paso hacia esa rendición de cuentas necesaria también del testigo social y de los participantes en el mecanismo. Todas y todos los que participamos en Contraloría Ciudadana trabajamos con fuerte, trabajamos con ánimo, trabajamos incansablemente para lograr lo que se supone que hacemos, pero por eso también necesitamos la suma de esfuerzos y por eso también volteamos hacia otros horizontes
y otras colaboraciones que seguramente van a seguir haciéndonos pues mucho más fuertes. Y en ese mismo sentido, pues me gustaría finalizar con algunas preguntas o algunas cuestiones que deberíamos de seguir pensando en torno al testigo social. Retomo del trabajo de investigación de 2011 y espero que las hayan pertinentes. Primero, es necesario ampliar la diversidad de participantes en el mecanismo, abrir los padrones para la incorporación de más testigos sociales, para combatir una percepción que en lo personal me parece injusta, pero medianamente justificada, de que siempre son los mismos, de que siempre están los mismos en los mismos espacios, y que esto podría, pues de alguna manera, dañar la percepción de objetividad e imparcialidad que debe tener añadida la figura. En segundo término, ampliar el testigo social a los ramos de la administración pública que no se han beneficiado de la participación. Tenemos mucho testigo social en muy pocas dependencias, en muy pocos ramos, y otras instituciones públicas que están en la zozobra completa en materia de contrataciones públicas y que de ninguna manera van a tener testigo social. ¿Por qué? Porque la naturaleza de sus contrataciones, porque compran poquitos lápices, ¿no? Porque compran poquitas hojas, ¿no? Pero de poquito en poquito se va haciendo un gran problema de corrupción. Tenemos que llevar el testigo social a los estados, ya lo había dicho, el testigo social en versiones modificadas, ajustadas a la gestión de grandes municipios que también compran y que pueden comprar mejor. Y también pensar en llevar el testigo social más allá de las contrataciones públicas, a otro tipo de espacios donde se dan estos mismos elementos de procedimientos de competencia o elementos donde se tiene que tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión se toma cuando hay un tercero que está observando. Por lo menos esa es la experiencia latinoamericana, donde es necesario que la sociedad civil esté ahí viendo, revisando, escrutinando para que lo logre. Y pues, uno de los casos que ya se había mencionado mucho es el servicio civil de carrera, por ejemplo, para lograr que los que deban estar ahí en esos lugares pues sean los mejores. Hay muchas otras propuestas que de verdad los inventamos a seguir complementando. Esto es un debate que estamos abriendo hacia lo que será esta segunda edición del Testigo Social. Pero, pues bueno, nosotros ya estamos haciendo lo propio en Contraloría también, y es de felicitar también a los que están llevando este tipo de proyectos que se llaman Acompañamiento Ciudadano, el famoso Mecanismo de Acompañamiento Ciudadano o MAC, donde estamos tratando de ver de manera integral al interior de las dependencias cómo se realizan los procedimientos de contrataciones públicas, ya no solamente por procedimiento, sino para poder hacer esta misma tarea del testigo social, pero de manera permanente durante un cierto periodo de tiempo, y analizar y proponer y transformar esos espacios durante el tiempo que se permita el acompañamiento. Pendientes, pues hay que agradecer la incorporación del testigo social en las nuevas formas, ya lo decíamos, asociaciones público-privadas, las nuevas empresas productivas del Estado, pero también que no sea esto una tentación para pulverizar el mecanismo, para que tengamos muchos testigos sociales que después ya nadie conozca, sino que también ver la posibilidad de que la regulación, el funcionamiento del mecanismo esté bien normada de una manera concreta, específica, y resolver los pendientes que todavía tenemos sobre la incorporación de más personas a los padrones, resolver los pendientes de la evaluación y su visibilización de la labor de los testigos sociales, y pues contribuir a este gran ejercicio de rendición de cuentas que me parece seguimos teniendo pendientes. A 10 años, pues nos pusimos a revisar la misión y la visión, y pues todavía sigue vigente, eso es muy bueno. Entonces, simplemente estamos reconociendo en refrendar esa misión, esa visión, de articular la incidencia de la sociedad civil en las cuestiones públicas, que ya no solamente tenemos que realizarlo de manera directa, lo cual vamos a seguir haciendo a la altura de lo que se nos propone, sino también seguir colaborando cada vez de manera más intensa
con otros actores para que este esfuerzo pues multiplique, fructifique y dé sus mejores resultados. Así que pues en esto contamos con todas y todos ustedes y muchas gracias por su presencialidad. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, maestra Mariana, licenciado Carlos, licenciado Santos. Agradecemos también en especial la presencia de la maestra Yolanda Martínez, titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, del licenciado Enrique Castañeda Sánchez, de la Dirección de Testigos Sociales de la Secretaría de la Función Pública, y también de los funcionarios que nos acompañan de la Auditoría Superior de la Federación. Muchísimas gracias por estar este día hoy con nosotros. Si alguien tiene alguna inquietud que quisiera expresarle a nuestros ponentes, por favor levante su mano y les vamos a acercar el micrófono. Tengo una pregunta para Ernesto, y es respecto, bueno, a los representantes de los testigos sociales, ¿no? ¿Y cuáles son, si existen más bien requisitos, criterios, cómo es que se llega a ser un representante de los testigos sociales? Porque si bien hay que ser inclusivos de la sociedad civil, pues siempre existen ciertas limitantes a la hora de agregar preferencias y ciertos criterios. Entonces, por aquí va mi duda. Gracias. A ver, por una parte, clarificar, cuando hablo de representantes del testigo social, estoy mencionando a las personas que dentro de ONG trabajan con ONG para poder lograr los procedimientos en los que se les asignan. En ese sentido, pues bueno, nosotros tenemos nuestros propios criterios para poder validar o certificar que las personas que colaboran con nosotros pues tengan sobre todo la experiencia profesional para poder fungir como testigos sociales. Ahora, por el otro lado, hacia donde iba tu pregunta, la Secretaría de la Función Pública hace un tiempo hizo por primera vez una convocatoria para incorporar testigos sociales, ahí está pública, y es importante mencionar que entre los requisitos, primeramente se hizo segmentada por áreas de especialidad, en las que era necesario incorporar a más testigos sociales en el padrón. Eso ya de suyo pues nos diría que estamos incorporando personas que tienen un cierto perfil profesional. Entonces ya de manera específica se pedía pues que acreditaran pues sus títulos profesionales y al mismo tiempo su experiencia, y pasar a partir de ahí a una serie de filtros de selección que les permitiera llegar a ser seleccionados como testigos sociales. Me refiero a la experiencia de hace unos años. Lo cierto es que en la normatividad como tal no es muy clara al respecto de quién tiene que llegar a ser testigo social, y es una de las cosas que ahorita planteaba como sobre la mesa, ¿no? Que tiene que quedar muy claro los procedimientos de ingreso, para que pues es un elemento de importancia para la legitimidad de la figura, para la confianza que puede tener la ciudadanía al respecto, ¿no? Lo que sí nos consta, lo hemos visto en la investigación, es que los testigos sociales comparten un perfil que está dado por su experiencia profesional en los temas que están atestiguando, y sobre todo muchos de ellos su experiencia anterior en el sector público sobre este tipo de contrataciones. Entonces pues eso es un valor añadido que tienen la mayoría de ellos en su currículo y que da también mucha fortaleza práctica a la institución. Sí, quedó más o menos clara la respuesta. También, gracias. Más que una pregunta, sería un atento comentario, que pudieras ampliarnos más sobre ese código de ética especializado para el caso del testigo social. Ya mencionaste con claridad los requisitos, el perfil que debe de guardar, las características de una persona que vaya a tener esa responsabilidad como testigo social, pero aunado a ello es muy importante la selección que se haga. Y digo, hay mucho esfuerzo en este espacio de casi 10 años que se ha logrado ya una consolidación, una imagen, un prestigio, un reconocimiento, y como bien decían hace un momento, no es importante nada más hacer una documentación de los testimonios, valga la redundancia, que estén rindiendo los testigos sociales, sino la labor que ellos tienen. Sugerencia también, si nos hicieras favor de señalar los requisitos que la ley le impone, los hallazgos que tiene él. Bueno, no tiene obligación de encontrarlos, pero sí estar pendiente en un proceso y de comunicar esos hallazgos que van a atender
a la legalidad, a la transparencia, a la rendición de cuentas y finalmente al legal y debido ejercicio, a la eficacia, eficiente ejercicio de los recursos públicos, ¿no? Muchas gracias. Los códigos de ética los pueden ustedes consultar a toda su extensión en la página de ONG. Y bueno, lo interesante y esta diferencia que yo mencionaba es que mientras que para ONG en general un valor como el trabajo en equipo puede ser muy importante, para una labor como la que desempeñamos en investigación o difusión, eso es normal, eso está bien, en eso nos enfocamos. Para las tareas de atestiguamiento, los valores que aplican en la tarea específica deben de ser otros por su importancia, no que sean diferentes, sino que deben estar ponderados u ordenados de una manera diferente, ¿no? Y ahí, pues obviamente está, por ejemplo, el valor de la imparcialidad y de la objetividad, ¿no? que debe regir el actuar del testigo social durante su participación, ¿no? Es decir, que no tome partido por alguno de los participantes que está en el proceso, y eso incluye tanto la parte pública como la parte privada, y que su comentario, su participación, su observación sea en ese sentido equilibrada y debidamente apegada a, por ejemplo, a lo que menciona la normatividad en la materia, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace pues balancear adecuadamente el trabajo, el desempeño de un testigo social. Por eso es muy importante contar con este código de ética específico para la materia. Y para la otra parte, pues sí es cierto, Roger, también la normatividad es muy mientras no menciona procedimientos como los del acceso o los de la evaluación del trabajo del testigo social, en cuanto al desempeño como tal del testigo social es bastante prolija. Nos dice en cuáles actos públicos está presente el testigo social y cuál es el tipo de participación que tiene. Básicamente su participación con voz durante estos actos y la posibilidad de estar emitiendo sus comentarios, sus recomendaciones y observaciones, ¿no? En Contraloría, por ejemplo, pues hemos aprovechado este espacio de incidencia para estar generando, a partir de cada uno de los actos públicos, informes previos que nos vayan diciendo qué comentarios, qué elementos vamos generando sobre cada uno de esos actos a los que vamos asistiendo, ¿no? Entonces, eso por supuesto que está reglamentado, está reglamentado también qué hacer en caso de que se perciba que existe una irregularidad, un desvío en el proceso, hacia dónde procede la denuncia, de qué manera, y por supuesto, y muy importante, todo que tiene que ver con la testimonioteca, el contenido del testimonio. Eso es fundamental para que sean documentos homogéneos en su contenido, a pesar de que las valoraciones, las opiniones, pues obedezcan a cada testigo social y a cada procedimiento que se vaya desarrollando, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido creo que sí existe ese armazón y es muy importante también para darle fortaleza a la figura. Gracias. Yolanda Martínez, de Secretaría de la Función Pública. Pues felicidades por el evento y por la iniciativa. La verdad es que, como bien lo comentaron, el combate a la corrupción, la promoción a la transparencia, a la rendición de cuentas es una labor conjunta, ¿no? Gobierno, ciudadanos y sociedad civil organizada. Entonces, en ese sentido, felicidades también por el uso de medios electrónicos a través del sitio, a través de la aplicación móvil. Estamos en definitiva convencidos que en esta labor que tenemos todos de construir un mejor país y mejores instituciones se hace en equipo, y el hecho de que hoy estemos aquí celebrando esta iniciativa es justamente un ejemplo de que cuando se colabora, se trabaja en equipo, se promueven este tipo de iniciativas, se genera una mayor cultura de la importancia, en este caso de los testigos sociales, de promover el que se difundan sus informes, de que la gente conozca cuáles son sus roles. Celebro muchísimo el índice que se está trabajando, me parece que es muy importante para poder mejorar sustancialmente los procesos de contrataciones de obras públicas, y asimismo compartirles que en el plan de acción de Gobierno Abierto justamente hay dos iniciativas muy puntuales en materia de compras abiertas, y es justamente cómo mejoramos el portal de Compranet, que es una gran iniciativa que puso a México a la vanguardia en el sentido de poder llevar todo el proceso de procura y de contrataciones absolutamente por medios electrónicos, garantizando plena trazabilidad de todo el proceso, y sin duda el reto es seguir siendo vanguardia y que este tipo de plataforma sea cada vez más abierta, más robusta y permita tener una mayor incidencia de la sociedad civil en los procedimientos de contrataciones. Muchas felicidades por la iniciativa. Yo creo que el tema es
amplio, vasto, da mucho para platicar, para debatir, para comentar, para fortalecer, ¿no? Yo celebro de verdad esta iniciativa, los proyectos que nos están presentando, la verdad es que son innovadores y tal vez muchos de los que participamos de manera directa o directa en este ejercicio tenemos esas ideas o esas iniciativas, pero el valor de enfrentarlas y de ponerlas en práctica, de verdad que merece reconocerla y con todo gusto nos sumamos, agradecemos también la deferencia de habernos tomado en cuenta, de habernos incorporado al, digo sin pedir permiso, pero no, es cierto, de incorporarnos a su proyecto, la verdad es que lo vemos muy valioso y seguramente redituará en muchas cuestiones. Yo tengo dos comentarios o dos cuestionamientos. El primero, ¿cuál es su opinión? ¿Qué opinión le merece? Cualquiera de los tres que me quisiera comentar. ¿Qué alcance debemos darle al testigo social? ¿Es suficiente con lo que hoy tiene como atribución en su participación en los procesos de licitación o falta más? ¿Cuál es su opinión al respecto realmente para ser un factor que combata la corrupción, que elimine esa opacidad y esa oscuridad en los procesos? Yo quisiera saber desde su perspectiva si la figura per se es completa o qué se le añade, qué elementos son importantes contar en esta figura. Digo, finalmente también es una figura en construcción, es una figura nueva que seguramente irá fortaleciéndose con el paso del tiempo y además muy necesaria. Esa es la primera. Y la segunda, particularmente para Ernesto, es en materia del proyecto de la testimonioteca. Me parece bien interesante tener un espacio, en este caso informático, en donde se recojan todos los testimonios de los testigos sociales con esa invitación de quienes se quieran sumar, ¿no? Sin embargo, en materia no de transparencia, ni siquiera de acceso a la información, sino en materia de protección de datos personales, veo que cuentan con su aviso de privacidad, no lo conozco a profundidad, pero ¿qué hacer o ya tienen previsto la protección de los datos personales que en su momento pudieran estar contemplados en cada testimonio? ¿Quién es el responsable de proteger esos datos? Ustedes al momento de subirlo a la plataforma, el propio testigo social, ¿cómo están controlando esta parte de la atención a la protección de datos personales? Porque entonces aquí también les va a impactar varios ordenamientos y varias regulaciones al respecto, la federal y la de cada entidad, y obviamente en espera de la aprobación que precisamente está ya en la Cámara de Diputados de la nueva ley de transparencia, ¿no? Entonces, ese es mis preguntas, mis inquietudes. Ya. Yo creo que ahí habría que identificar primero digamos, los distintos beneficios asociados a la figura del testigo social, que es más de uno. O sea, yo creo que al participar en los procedimientos en los que se encuentran, la simple figura y presencia de un externo ya tiene un efecto que es difícil de medir, porque es un contrafactual, ¿no? Es decir, los actos de corrupción que inhibe, pues como los inhibe, no tenemos evidencia de eso, ¿no? Pero sin duda, creo que debe de evaluarse, de todos modos, esta figura, debe de, por el simple hecho de lo que yo comentaba hace rato, o sea, del diseño de una figura y de su operación, hay que hacer un monitoreo y hay que entender cómo opera y hay que preguntarle también, pues no sé si llamarle usuario, pero a las personas que conviven con él, qué mejorarían, cuál es su impresión de la efectividad, en fin, para retroalimentar la figura. A mí me parece también que hay una parte como incompleta que no es tanto el testigo social, sino es más bien por parte de la autoridad, es decir, de todos los testigos sociales y de todos estos ejercicios que se llevan a cabo anualmente desde hace varios años, ¿qué ha tomado la autoridad o cuál es su respuesta a estas observaciones, ¿no? A lo mejor, no sé, ahorita no quisiera emitir una opinión sin pensarlo, pero no sé si es un informe por testigo social o a lo mejor cada 3 meses o 2 veces al año, o al menos una vez al año decir, bueno, la autoridad, ¿no?, ya sea la Secretaría de la Función Pública junto con las dependencias que
llevan a cabo procesos en donde hay presencia de los testigos sociales, puedan dar su respuesta y decir, de estos comentarios y de estas propuestas y de estas observaciones, nosotros tenemos unas acciones para mejorar nuestro proceso, y ahora vamos a hacer tal o cual cosa, ¿no? O vamos a actualizar nuestros lineamientos, o vamos a… Entonces, creo que hace falta esa parte, que es más por el lado de la autoridad, el qué compromiso y qué responsabilidad va a haber sobre estas observaciones. En principio, creo que pueden haber otros aspectos a considerar, como quizás también pensar en qué otros aspectos puede participar el testigo social, ¿no? ¿Cuál podría ser su participación, por ejemplo, en la evaluación de las propuestas? Que hasta el momento tenemos un fallo en las contrataciones, pero no tenemos un informe sobre la evaluación de las propuestas. Y ese es un documento que debe prepararse, y ese es un documento que además debe ser público, de acuerdo con las mejores prácticas. Si vemos lo que dice, por ejemplo, la OCDE, que ahora se ha puesto bastante de moda, ¿no? Sus buenas prácticas, establece que tiene que haber un informe de evaluación de propuestas, que el día de hoy no hay en México, ¿no? Entonces, quizás la evaluación de las propuestas podría participar el testigo social. Y sin duda en otras partes del proceso, como en el inicio, ¿no? O sea, cuando se hacen los diagnósticos de compra, ¿sí se necesita comprar eso o no? ¿Quién valida ese tipo de identificación de necesidades y de diagnósticos? ¿Hay algún externo que lo valide? Entonces, bueno, hay mucho, pero mis comentarios se limitarían a eso. Fíjate que la experiencia que nosotros tuvimos, sin que necesariamente nos pudiéramos meter a fondo, porque también dadas las dimensiones que teníamos del proyecto nos lo impedía, pero sumando, yo puedo rescatar dos temas. Una es darle más dientes, eso pedía mucho el sector privado, mucho a la sociedad civil, darle más dientes, porque a veces sentían que ya nada más era cumplir con un mero requisito procedimental, ¿no? Muchas veces esa es la percepción que se tiene en las contrataciones públicas de parte del sector privado. Darle oportunidad a generar informes, reportes, o a reportar o a generar ese acto de reporteo en momentos cruciales, porque muchas veces ya cuando genera el reporte, pues el procedimiento ya va avanzando, va muy adelantado, y pues queda como lo conocemos, como un mero testimonio, muy poca efectividad en cuanto a solucionar el problema que él está detectando. Yo sumaría esos dos, pero también recalcaría el ejercicio que se ha hecho desde México, lo confirmo. Nosotros cuando estuvimos en escenarios internacionales, y la figura del testigo social, como lo conoce México, como lo ha desarrollado México, de alguna otra forma es único. Hay lugares en donde no hay ni siquiera una participación ciudadana, ¿no? Una virtud es que hoy está reglamentado aquí también en México, bueno, a nivel federal, ha generado el interés al menos de dos estados, uno de Puebla, de tener una mayor participación en el marco de estos proyectos, y también del Distrito Federal, tal es así que aumentó su número de contralores sociales, ¿no? Digo, seguramente pasar a una figura de testigo social requiere de mayores elementos, y como les decía, todo es perfectible, pero yo apuntaría a esos dos elementos que pudieran perfeccionarlo, porque lo escuchamos en las conversaciones que tuvimos tanto con el sector público como con el sector privado. Antes de plantearnos qué le hace falta, creo que hay que redondear de qué se trata, ¿no? Que es una parte muy importante, porque pues sí, le podemos advertir 50 efectos diferentes a la figura, y qué bueno que los tenga, pero ¿para qué está diseñado, ¿no? Entonces, antes de pensar en agregarle, pues debería ser, y por eso insisto tanto en la tarea de evaluación, para poder, por una parte, por los órganos como ustedes, por cierto, gracias a la Secretaría de la Función Pública, gracias al Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México por estar hoy acá. Esa tarea de la evaluación
de las instancias normativas, la tarea de evaluación que pueda realizar sociedad civil y la tarea de autoexamen que podamos realizar como testigos sociales, ¿no? Para poder saber, a nosotros nos parece que es suficiente con lo que tiene para lo que se supone que debe realizar, ¿no? Es decir, participar con esta voz, con estos comentarios, ser oportuno en el proceso y aportar al cambio in situ, ¿no? Eso es más que suficiente a veces, pero desde otros puntos de vista puede parecer otra cosa. Luego el testimonio, pues es un documento público, ¿no? Ya de su naturaleza. Y por tanto, pues sí, eso es una pregunta bastante importante de hacernos, hasta qué punto podría llegar a manejarse la cuestión de datos personales. Por el examen, el análisis que nosotros hemos hecho para poder integrar Testimonioteca, no nos hemos encontrado con el caso de que se manejen datos personales en el sentido de que pueda llegar a ser identificable una persona y que eso implique la invasión de su privacidad, ¿no? Que sería el punto en el que nos debería de preocupar. Van a aparecer nombres de personas, van a aparecer sus cargos, van a aparecer nombres de las empresas y ligadas quizá con pues los montos de sus propuestas, hasta ahí, ¿no? Porque pues los reportes parciales, en nuestro caso, los testimonios, pues van reflejando lo que acontece de suyo en el acto público. Ahora, si se incorporaran ahí otro tipo de fuentes de información, pues sí sería importante revisarlo. ¿Cuál es nuestra idea? Pues yo diría que el cuidado del dato personal tiene que partir del propio testigo social, en primer lugar, para que volvernos muy conscientes de esta realidad en la medida en que estamos elaborando un documento público. Siempre lo hemos mencionado y así debe de ser. En el manejo de la información pública, el testigo social tiene los mismos deberes que un servidor público, e incluso más, ¿no? Porque está realizando una tarea de alta especialidad, ¿no? Entonces, y que en la que se le confían muchas veces informaciones que por su naturaleza serían reservadas o incluso confidenciales, en este caso los datos personales. Entonces, creo que la labor de cuidado en ese sentido es en primer término del testigo social que está emitiendo el testimonio. Si fuera el caso que por estar en Testimonioteca o en cualquier otro repercutor de estos espacios hubiera ahí una cuestión de datos personales, pues bueno, habría que analizarla de cerca. Y el caso del aviso de privacidad es nada más una política interna de conformidad, en la cual tenemos, por ejemplo, aquí estamos pidiendo datos de contacto, que sí son personalísimos, entonces ahí está explicado cómo manejamos, cómo damos el tratamiento de esa, pero no tendría que ver específicamente con el contenido del portal. Un comentario muy rápido. Soy testigo social, ingeniero Enrique Alcántara Gómez, y creo que tenemos por delante una labor muy importante entre ONG y los testigos, personas físicas. En primer punto, el fortalecimiento de la figura del testigo social. No todas las empresas conocen al testigo social, inclusive hay empresas a las que llega uno y dicen otro más, porque está el notario, está el contralor, está el órgano interno de control, otro más. La manera de llegar a las empresas es presentarse para saber, decir lo que uno pretende hacer y preguntar con el director de la licitación para saber si sabe lo que uno va a hacer, para ponernos de acuerdo. Pero ese fortalecimiento de la figura es importante, lo mismo los alcances del testigo social. En todos los medios de comunicación se habla de la corrupción y sabemos que la corrupción está por todos lados. No solamente el testigo social debe estar en las licitaciones de ciertos montos. Se ha propuesto que el testigo social esté en una invitación restringida, cuando menos 3, en una asignación directa. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la corrupción. Ahí está la corrupción. Y tenemos muchos ejemplos. Entonces, es muy importante esa coordinación que tengamos con ustedes para ver esto. Y yo creo que la labor a lo largo del 2004 a la fecha de la existencia de los testigos sociales no es que se haya metido a la cárcel a nadie, ni que se haya ahorrado la dependencia o la entidad algo. Lo importante es que hemos encontrado que las prebases no están bien elaboradas, que
que la convocatoria dice más cosas de lo que debe decir, que no se da a conocer a los licitantes el proyecto, sino que todos hacen un oficio que lo conocen y se comprometen a ejecutar el trabajo, siendo que no tienen ni idea de lo que van a hacer. Entonces, falta todo ese conocimiento a las dependencias y desde luego, pues es importante la coordinación que tengamos para ver cómo lo vamos a hacer. Si ahorita la función pública nos tiene registrados a testigos sociales y salen los lineamientos de Pemex, ¿qué vamos a esperar? Que salgan lineamientos de la Comisión Federal, que salgan lineamientos del Seguro Social, y entonces mando currículums a todas las dependencias y entidades a ver quién me contrata, ¿no? Ahí también como que hay un desorden que habrá que ver cómo le hacemos para ordenarlo. Gracias. Gracias a todas las y los testigos sociales, de verdad que es muy importante contar con su participación aquí y en todo lo que vamos a seguir trabajando sobre el tema, para que sea una voz no solo fuerte, sino razonable, mesurada, adecuada en su argumentación, para que se fortalezca la figura. Ese es exactamente el punto.